La ampliación de un sindicato CNT de Chozas de la Sierra entre 1977 y 1979. Silvia también, igual que Roberto, es parte de la Comisión Memoria y Patrimonio de la Institución Cultural de Chozas de la Sierra, Soto del Real, Madrid. Hola, buenos días. Bueno, decir que en un sindicato, decir que en un pueblo de 400 habitantes, evidentemente rural y caciquil, hubiera 15 columnistas en 1937, suena hasta prevención. Según la RAE, es una expresión por hablar ciertas lealtades hacia el bando enemigo. No lo voy a leer. 1. En su expediente de depuración de funcionarios, el secretario del Ayuntamiento de Chozas de la Sierra, Julián Morcillo, declara en su indagatoria literalmente que era un espía. Este es otro punto que para un pueblo de 400 habitantes, evidentemente rural y caciquil, suena pretencioso normalmente. 2. Francisco Morcillo, uno de los 21 hijos de la saga familiar de Chozas de la Sierra, los Morcillos, caciquiles primero, falangistas después, formó parte de la célula de derechistas acusados de delito de alta traición por los tribunales republicanos en 1937. Fueron 195 los encausados durante un macro proceso que duró hasta el fin de la guerra. En el caso de Francisco Morcillo, tras un juego de estrategia procesal dilatoria, formó pieza separada para finalmente ser sobreseído por el tribunal. 3. Desde 1936, el primo de los dos anteriores, sacerdote y obispo y futuro arzobispo, Casimiro Morcillo, hacía sus labores religiosas en la zona nacional al amparo del obispo de Burgos, quien le nombró en 1937 delegado suyo. Le envió al extranjero para asistir a los sacerdotes de la zona roja. En el 38 fue nombrado vicario de la diócesis de Alcalá y después, en el 39, canónigo de la Santa Iglesia. 4. Además, otro primo de la saga, Saturnino Morcillo, fue maestro de Hoyo de Manzanares, donde se creó un sindicato de derechistas al amparo de las siglas libertarias. Como esta familia, hay otras de similares características: ganaderos e industriales rodeados de una red clientelar local nada despreciable y económicamente poderosa, a mayores de gobernadores civiles y terratenientes de ámbitos fuera del estrictamente local. Y con esto llegamos al punto de la endogamia en el poder. Los cachorros son hijos de las familias poderosas que se emparentan entre sí. La familia ganadera de los Bertole, los Sanz, los Mansilla Palomino, los del Valle, los Santa Marina, van tejiendo sus redes familiares y de poder. Las endogamias son de manual. Por último, a tener en cuenta en todo este trampantojo está el dato de la relación patriarcal y de moderno vasallaje entre los grandes terratenientes foráneos y los pequeños propietarios locales a mayor de la red de trabajadores a su servicio. Este triángulo de equilibrios, cimentado en los desequilibrios sociales propios de épocas prerevolucionarias, lo configuran, por ejemplo, la familia de ilustres de Salamanca, los Mazcule, o los terratenientes de Colmenar, los Fernández, los Torres o los Ramírez, que tienen, además de tierras y hierros de grado, su propio universo clientelar en Chozas de la Sierra, con sus lógicas prebendas, los donativos a las Marías del Rosario, aportes en los festejos populares, vecinos guardeses de sus fincas que forman la oligarquía política. Como introducción para un pueblo pequeño de 400 habitantes, no está nada mal. Nos trasladamos a 1936. Podemos rebajar el tono porque desconocemos documentalmente si estos derechistas locales realizarían actos de sabotaje o siquiera fomentaban rumores derrotistas propios del Socorro Blanco. Excepto el dato del espionaje de nuestro flamante secretario, podríamos conformarnos con pensar que estallada la guerra en Chozas de la Sierra entre los derechistas, operaron sentimientos tan humanos como el miedo o el instinto de supervivencia en situaciones de desorden bélico y en retaguardia,
cuando decidieron metamorfosearse en el poder con los mecanismos a su alcance, como vamos a ver, y sin mayor reflexión ni otras consideraciones. Sin embargo, si repasamos la historia de esta oligarquía política local, la capacidad de mantenerse como tal, sea cual fuese el color político gobernante, no les resultaba nada ajeno o extraño. Es una característica que define el sistema caciquil per se, económicamente fuerte, con su red clientelar y esquema estamental de ideología individualista. Por lo cual, hemos de deducir que en los años convulsos su natural tendencia fuera nuevamente adaptarse cambiándose de ropaje para simplemente mantenerse en el poder, y con ello sus posiciones y sus propiedades, y en un marco temporal que ellos estimaban o estimarían igual de transitorio que los gobiernos anteriores, el monárquico, el inmobiliarista, la república y ahora el golpista. Si analizamos la trayectoria desde 1900 hasta 1931, las personerías hablan por sí solas. Con estos cuadros se ve mejor reflejada la versatilidad de nuestros protagonistas a lo largo de su historia. Vemos a los mismos representantes de la estructura caciquil sempiterna en todos los periodos alternando en los cargos. Así, con estos barros llegamos a 1937, en que se constituye una CNT integrada nada más y nada menos por 70 derechistas. Pensar que la OGT tenía 25 afiliados al inicio de la contienda. No faltaba nada. El secretario, flamante espía, declaró al respecto: para evitar las persecuciones del Comité y del Ayuntamiento Rojo, constituimos las personas de derechas y afectas al movimiento nacional la CNT en este pueblo, ingresando en ella el 12 de abril de 1937. La maestra Milagros Benavides también participó de la mascarada sindical. Natural del Templo, Ávila, maestra de Chozas de la Sierra, desde diciembre del 36 hasta abril del 37 como maestra provisional de niñas. Ella es de la Falange, de la sección femenina después, cuando declara su expediente de información. El jefe local de la Falange dice de ella, lo mismo que el jefe de la Guardia Civil de Flores, se afilió a la CNT forzosa por las circunstancias, por ser persona de derechas. No coadyuvó con ninguna autoridad marxista por ser adicta al glorioso movimiento nacional. Como medida de protección, los vecinos de derechas tuvieron que elegir entre una UGT que les cerraba el paso o afiliarse a un sindicato o a un partido inexistente en la localidad. Dieron un paso adelante y utilizaron la estructura y se apropiaron de las siglas de un sindicato apolítico y visible libertario como era el CNT para configurar su plan de amparo y de defensa y poder seguir en su modus vivendi de metamorfosearse en el poder. Evitaban persecuciones, defendían sus bienes y los de su red clientelar. Y también, para algo fundamental, seguían así tomando parte activa en la gestión municipal, incluso fortaleciendo sus posiciones en la medida de lo posible, un polo de poder, y además así contrarrestar los posibles desmanes de los UGTistas. Desconocemos el momento exacto de constitución de esta CNT trucha de oficios varios, pero por las fechas de los hechos relacionados a continuación, debió de suceder a finales de 1936 o en enero del 37. Tenemos el documento de solicitud de armas de enero de 1937 a la CNT de Centro. Y además, con fecha 8 de febrero del 37 también, contamos con el acta de incautación de la finca de Arroyo de la Parra del terrateniente Julián Fernández, de 80 hectáreas. Como esta acta, debió haber varias, tantas como terratenientes o fincas de aprovechamiento cierto. En ellas figuran, bla, 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 un montón de derechistas. Punteando los derechistas que constan como protagonistas, nos trasladamos en el tiempo hacia atrás, tanto a los periodos monárquicos como al primerista, como al de consenso republicano, y lógicamente nos trasladamos hacia el futuro, tanto a la colaboración represiva del primer franquismo como luego en el gobierno municipal durante toda la década. Todos ellos fueron conservadores monárquicos en el pasado, genetistas durante la guerra civil y posteriormente flamantes falangistas en la posguerra.
Y os mostramos la relación de fincas incautadas. Suman un total de 446 hectáreas que sus gestores trabajarían. No se incautaron semovientes, tampoco casas, ni tampoco sus propias propiedades o las de los vecinos de su pueblo. Solo fincas, la mayoría de Miraflores o de Carimanápolis. En la antifirma del acta, los nuevos tenetistas apuntan: sus propietarios o administradores son desafectos al régimen republicano, unos y otros las han abandonado. Además, es necesario llevar a cabo la implantación para esta organización sindical de oficios varios de la CNT por razones de índole social para la clase trabajadora. La Federación Comarcal de CNT de Colmenar Viejo exponía al Pleno Regional de Campesinos celebrado en Madrid el 9 de junio de 1937 el informe siguiente sobre la CNT de Chozas de la Sierra. Contiene un número de afiliados de 70, en su totalidad campesinos y ganaderos, no existiendo colectividad en su base, pero sí teniendo bastantes hectáreas de terreno de prados y monte incautados por este sindicato. La mayoría de los trabajos realizados son a base de comunidad, como también algunos patronos voluntariamente les han entregado sus fincas, juntas y arreros de labranza para que sean trabajados en comunidad por los trabajadores de este sindicato. También toda la leña cortada en dichos montes incautada ha sido trabajada en conjunto, dejando un 35% de beneficio para el sindicato. La mayoría de estos pequeños propietarios trabajan sus tierras a medias entre 2 o 3 compañeros, por tratarse la mayoría de estos de parientes y familiares. Además de las importaciones de fincas, en el comité de abastos de los años convulsos se refleja la evolución y reparto de poder en consonancia con nuestro relato, gestionado por una dupla que varió 3 veces en los años de la contienda. Al principio, gestionado por socialistas y objetistas, y a partir de mayo del 36 pasa a manos de derechistas reconvertidos a cenetistas, y en el 38 palmario un cambio. El alcalde socialista desaparece en todos los apuntes del abasto y 2 gestores de la CNT trucha están a cargo del comité hasta el final. Y antes de acabar traemos un último apunte. Un escrito de 31 nombres que alguien elaboró y que por referencias de los diversos consejos de guerra sabemos que precisaba de la firma colectiva de vecinos y de los soldados de las milicias rojas que se encontraban en el frente de la garantía del Follao. Su contenido, un listado de derechistas que se señalaban para algún fin que no es difícil imaginar, pero su destinatario final es más complejo de determinar. ¿Sería para la comarcal acusando de esta CNT impostada? ¿Sería para pasto de los comités revolucionarios? ¿Sería para los tribunales populares del gobierno republicano? La declaración del miliciano Ángel Badajoz González declara que no leyó el documento que le pasó José Rivera, pero este le dijo que era para pedir a la CNT, que era para pedir al alcalde que llamara la atención en nombre de los firmantes a los miembros de la CNT, porque al parecer los de este sindicato no eran afectos al gobierno de la República. Otro consejo de guerra, el Ángel Badajoz Morcillo, contenía un texto de una denuncia del alcalde socialista de la San Andrés contra 3 derechistas que acabaron llevados por el SIM y absueltos. Contra eso, como reacción, los milicianos del frente, capitaneados por Plácido Asensio, hicieron un listado de 31 individuos de derechas. El alcalde presentó a la audiencia territorial, se lo devuelve para que lo verifique y dice: todas las personas denunciadas eran de derechas y fascistas hasta los huesos. Parece evidente que los gestores supremistas y socialistas tener varios vecinos representantes del sempiterno caciquismo compartiendo las parcelas de poder y en un rizo del destino desde las siglas del sindicato CNT requería una acción de las autoridades o de las organizaciones sindicales legítimas. ¿Qué pasaba en la CNT para que estas desviaciones ocurriesen y se mantuvieran con el tiempo? ¿Necesitaban engrosar los listados de militantes? ¿Les superaba la situación y carecían de suficientes medios para abordar estas aberraciones? ¿No les dio tiempo, simplemente? Quizá un poco de todo y más. Lo que sí es kafkiano es que la organización sindical que llegó tan alto a la gobernanza de un país y que marcó un hito en este sentido cuente en su haber un volumen de identidades falsas de la reacción que por los estudios recientes se sabe que no eran hechos aislados, pero que igualmente
nos sirven para conocer su historia más y mejor. Y acabo. En 1939, miembros de la España caimita, en este caso de los golpistas y vencedores, señalaron convenientemente y conscientemente a varios izquierdistas que acabaron ejecutados unos, defenestrados otros, pero no solo como venganza, que es lo más fácil decir, sino como una solución fatal para seguir protegiéndose ellos, que nunca habían dejado de estar en el gobierno municipal, y así limpiar su currículum de la metamorfosis del poder en esta época tan convulsa. ¿Se puede limpiar la metamorfosis del poder? Las respuestas son de cada una. En representación de este pueblo pretencioso de 400 habitantes, pero al que no le faltaba más que el mar, gracias por escuchar.